Reciban un cordial saludo de parte del profe Philip, a quienes me siguen y a quienes no, pero ven el canal. El día de hoy les traigo un tema que me han solicitado con mucha frecuencia. Este tema es la adrenalina, así que aquí vamos a aprender cómo se prescribe este medicamento y por supuesto cómo se administra de manera segura y correcta. Así que suba la adrenalina y empecemos. Bueno, y antes de empezar, revisemos como siempre la bibliografía para saber de dónde sale la información. Como observar en pantalla tengo diferente material. Por ejemplo, empecemos como la farmacología básica y clínica de Velázquez. Muy buena para entender todos los procesos de metabolismo de los fármacos y por supuesto la farmacodinamia. Como vamos a hablar de la adrenalina, vamos a utilizar las guías de manejo de la American Heart Association, una guía muy importante para todos los procesos de reanimación y en esta vamos a encontrar cómo se utiliza la adrenalina en niños y en adultos. Más adelante vamos a ver el protocolo. Y por último tenemos el libro de Sonder de Nursing Drug Handbook, excelente para poder entender y aprender cómo se debe administrar. Así que aquí tienen la bibliografía para que más adelante, después de ver el video, puedan leer y reforzar su conocimiento. Ahora definamos qué es la adrenalina. La adrenalina es una hormona, pero por supuesto también es un neurotransmisor, como lo pueden ver en pantalla. Observemos también su fórmula química. Es importante decir que las neuronas a nivel encefálico utilizan esta sustancia como neurotransmisor en los procesos de sueño y descanso, específicamente cuando vamos a despertar. Es importante decir que cuando has dormido, el que te ayuda a despertar es ese neurotransmisor. Y por supuesto, como neurotransmisor, nos va a ayudar en todos los procesos que regulan el estado de ánimo. Es decir, nos ayuda a sentirnos mejor, con alegría, con entusiasmo, con energía. Después de haber entendido la adrenalina como un neurotransmisor, ahora entendámosla como una hormona. Es importante decir, así como ustedes observan en la gráfica, esta hormona se produce en la glándula suprarrenal, exactamente en la médula suprarrenal. Ahí pueden observar la división de la glándula. Y por supuesto ahí donde está la flecha también referencia a la corteza suprarrenal, donde se van a producir otras hormonas como el cortisol para que también sigas estudiando. Y con respecto a esta hormona podemos decir que ella aumenta la frecuencia cardíaca, contrae los vasos sanguíneos y por supuesto dilata los bronquios en las vías respiratorias. Aquí te estoy dando unos ejemplos para que analices, entiendas y por supuesto investigues qué otras funciones tienes. También podemos decir que la adrenalina, ¿cierto? Junto con la noradrenalina son catecolaminas, es decir, una monoamina producida por las glándulas suprarrenales, a partir, por supuesto, de aminoácidos como la fenilalanina y la tirosina. Entonces es importante entender esto para que se produzca la adrenalina como hormona y por supuesto como neurotransmisor. Entonces, aquí ya quedó claro que la adrenalina es neurotransmisor, por supuesto también es hormona, pero con el video de hoy quiero aclarar que también es un medicamento que tiene indicaciones, tiene contraindicaciones, tiene una prescripción médica específica y por supuesto una adecuada administración para lograr los efectos que queremos conseguir a nivel cardiovascular con el fin de salvarle la vida a nuestro paciente.
Como ya dijimos que la adrenalina también es un medicamento y para poderlo prescribir y administrar debemos conocer muy bien el sistema métrico, es decir, las medidas y las unidades en que estos vienen. Aquí es donde debes pausar el video para que te aprendas las unidades lineales de volumen y de peso y tener cuidado de no confundir las unidades de peso con volumen. Es importante observar en la columna de peso que hay 2 libras. Ahí dice que una libra es igual a 0.45 y también dice que una libra es a 0.5 kilogramos. Donde dice que es de 0.5 kilogramos es la medida que se utiliza en Estados Unidos y Canadá. Y donde dice 0.5 es la que utilizamos aquí en Latinoamérica. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando vamos a hacer una conversión. Porque normalmente en los Estados Unidos, por ejemplo, utilizan el peso del paciente en libras, cosa que en Latinoamérica lo utilizamos en kilos. Pero ¿por qué sucede esto? Porque cuando vamos a hacer un cálculo matemático de los fármacos lo debemos hacer en kilogramos. Entonces, si yo estoy en los Estados Unidos y tengo el peso del paciente en libras, debo convertirlo a kilogramos. Y es muy sencillo, simplemente cojo las libras que pesa el paciente y lo divido por 2.2. Y si estoy en Latinoamérica, cojo el peso del paciente directamente porque aquí ya lo manejamos en kilogramos. Entonces, ahí les dejo este detalle para que, por supuesto, puedan aprender. Pero como siempre hago estos ejercicios, más adelante explicaré a través de cálculos matemáticos cómo se hace en Latinoamérica y, por supuesto, en los Estados Unidos. Y una vez más repito, pausa aquí el video hasta que te aprendas las medidas y vas a darte cuenta que hacer los cálculos no es tan difícil como a veces nos parece. Después de aprender las unidades del sistema métrico para una correcta prescripción y administración, miremos que este medicamento tiene un efecto broncodilatador e inotrópico. Broncodilatador porque va a tener efecto a nivel de las vías respiratorias e inotrópico quiere decir que va a tener efecto en el corazón, va a mejorar la fuerza de contracción cardíaca. Así que no lo olviden. También es importante recordar la presentación del medicamento, es 1 miligramo en 1 mililitro. Como bien lo dice la presentación del medicamento, 1 miligramo en 1 mililitro. Pero también observen que dice 1 igual a 1000. Más adelante explicaré qué significa eso que dice en la presentación de la adrenalina. También es importante aprender estas 5 indicaciones. El medicamento se utiliza para paro cardíaco, bradicardia sintomática, hipotensión grave, broncoconstricción y por supuesto en anafilaxia. Es importante aprender estas 5 indicaciones para que cuando las escuchemos ya sabemos qué medicamento utilizar o se está utilizando. Como ya dijimos, la adrenalina se va a utilizar en paro cardíaco. Por eso es importante también identificar los ritmos de paro cardíaco. Observemos. Cuando yo observe estas gráficas, cuando estoy monitorizando el paciente, aquí está indicado utilizar la adrenalina. Es importante reconocer estos ritmos para saber qué decisión vamos a tomar. Entonces, aquí es cuando iniciamos el protocolo de parada cardíaca, es decir, vamos a dar compresiones y vamos a administrar la adrenalina. Recuerde dar compresiones. Nunca hay que desfibrilar al paciente en este caso. Si lo hacemos, el paciente se nos va a morir más rápido. Por eso aquí pongo esta X para que no se les olvide que aquí se da compresiones, se administra la adrenalina y por supuesto, como dice la X, como ya dije, no puedo
dar descargas o desfibrilaciones. Una vez entendido los ritmos de parada cardíaca, ahora observemos los ritmos donde sí puedo dar desfibrilación. En este caso, en la taquicardia ventricular sin pulso y por supuesto en la fibrilación ventricular. La misma palabra lo dice. Si el paciente está fibrilando, ahí sí lo puedo desfibrilar. Entonces aquí les di 4 ritmos donde unos son desfibrilables y otros no. Esto es importante también lo presente para poder así administrar la adrenalina y por supuesto dar las compresiones cardíacas. Después de haber entendido los ritmos que se desfibrilan y los que no, observemos el protocolo de la American Heart Association, la cual nos dice que para utilizar este medicamento hay unas indicaciones que usted las puede observar en pantalla. Pero antes de hablar de la utilización del medicamento o la administración, es importante decir que en las últimas investigaciones dice que este medicamento debe ser administrado por vía intravenosa si queremos tener un efecto rápido, ¿sí? Y seguro. Porque este medicamento se puede administrar por vía intraósea también. Pero las últimas investigaciones, como ya dije, demuestran mejor efectividad a nivel intravenoso, lo que quiere decir que cuando nuestro paciente llegue en paro a urgencias, hay que canalizarlo inmediatamente para administrar este medicamento. Por supuesto, también hay que tener presente la dosis. Observemos en pantalla que al paciente adulto hay que administrarle 1 miligramo cada 3 y 5 minutos. Diferente en los niños que se tendrá en cuenta el peso. Para los niños será 0.01 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, si yo tengo el niño, o más bien el peso del paciente, que es un niño, debo convertirlo a kilogramos para hacer el cálculo y administrar el medicamento. Así que vámonos aprendiendo las dosis adulto y la dosis pediátrica. Por supuesto, el protocolo aquí también nos muestra la amiodarena para que vayan aprendiéndose que este medicamento es un antiarrítmico. Entonces, les dejo aquí la inquietud para que sigan estudiando, ya que hoy estoy hablando del manejo de la adrenalina. Entonces, nuevamente observemos el protocolo. ¿Qué debo hacer con un paciente que tiene alteraciones cardíacas? Entonces, si el paciente tiene un problema cardíaco, debo administrar el oxígeno, monitorizarlo, es decir, debo tener un monitor y un desfibrilador a la mano. Y dependiendo lo que yo monitorice, pues voy a desfibrilarlo o simplemente voy a administrar la adrenalina. Entonces hay que recordar que la adrenalina se administra cuando el monitor refleja una asistolia y por supuesto refleja una actividad eléctrica sin pulso. Así que no lo olviden, este es el punto importante para la administración del medicamento. Diferente sería si tenemos una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. Ahí sí debo dar la descarga como bien lo indica este protocolo. Así que apréndetelo, ya que esto nos permite tomar decisiones frente a la condición clínica de un paciente adulto o de un paciente pediátrico. Una vez entendido el protocolo de la American Heart Association, entendamos el mecanismo de acción de la adrenalina y por supuesto la farmacocinética. Recuerden que el mecanismo de acción va a ser en diferentes lugares. Por eso hay que especificar que este medicamento actúa en los receptores alfa y beta adrenérgico y que por supuesto este medicamento es un inotrópico que va a favorecer la vasodilatación, el sistema cardiovascular y por supuesto va a disminuir la resistencia vascular periférica.
Observemos que el medicamento va a actuar en los receptores beta 2. Cuando el medicamento actúa en los receptores beta 2 va a relajar el músculo liso. Esto quiere decir que aquí el medicamento va a ser administrado por una vía inhalatoria, es decir, cuando micronebulizamos el medicamento para que el paciente lo pueda respirar y pueda respirar correctamente. Quiere decir que en ese momento el paciente tiene un broncoespasmo. Normalmente sucede esto en pacientes adultos que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O también se utiliza en los niños cuando el niño o la niña tiene bronquiolitis. Son enfermedades que particularmente se dan en los primeros años de vida. Entonces ahí tienen más ejemplos. Y con respecto al beta 1, ahí es cuando va a actuar directamente al corazón para mejorar la fuerza de contracción. Que el ejemplo más claro es cuando tenemos el paciente adulto con paro cardíaco. Ahí tendríamos receptor beta 2, receptor beta 1. Ahora hablemos de el receptor alfa. Cuando hablamos del receptor alfa, va a actuar para favorecer la vasoconstricción que va a aumentar la resistencia vascular periférica. Se utiliza también cuando el paciente está en paro cardíaco, porque cuando aumenta la resistencia vascular periférica va a aumentar el desplazamiento del flujo sanguíneo, que es lo que necesitamos, que se desplace ese flujo sanguíneo porque el corazón se ha quedado quieto. Entonces es importante tener presente cuando sea la parada cardíaca. Quiere decir que cuando administramos la adrenalina y el paciente está en parada cardíaca, el medicamento va a actuar en receptores beta 2 y en receptores alfa adrenérgicos. Así que no lo olviden. Y ahora hablemos de la farmacocinética. Este es un medicamento que tiene diferentes vías de administración, como es la subcutánea, la intramuscular, la intravenosa, ¿cierto? La intraósea, la inhalatoria, la endotraqueal, la intracardíaca, o sea, tiene muchas vías de administración, pero ahí subraya en rojo que recordar la que mejor muestra efectividad en parada cardíaca es la intravenosa. Entonces esto es importante tenerlo presente. El medicamento se ha utilizado en diferentes vías de administración, pero una vez más lo digo, muestra mejor efectividad en la intravenosa. Por supuesto, el metabolismo de este medicamento se dará en el hígado por medio de diferentes enzimas, como la catecol, ¿cierto? O metiltransferasa o la monamina oxidasa. Recuerde que esta adrenalina es una monoamina, entonces su enzima se va a llamar muy similar a esta estructura bioquímica y por eso podemos entender su metabolismo hepático. Y una vez este medicamento es metabolizado, va a ser excretado por orina. Entonces, acá te dejo para que pauses el video, aprendas muy bien el mecanismo de acción en cada receptor en el que actúa, por supuesto la farmacocinética, por supuesto qué enzimas van a estar en esa farmacocinética para metabolizar el metabolizar este medicamento a través de estas enzimas para finalmente ser excretado. Ahora hablemos de la dosis del medicamento de acuerdo a la indicación que tiene el mismo. Observemos que para la anafilaxia se debe administrar 0.2 a 0.5 miligramos en el adulto, pero si tenemos un niño de menos de 30 kilogramos será 0.3 miligramos, así que no lo olvides. Pero si estamos hablando de la broncodilatación, se administrará 0.3 a 0.5 miligramos, pero de manera inhalada, igual para el adulto, igual para el niño. Quiere decir que vamos a administrar 0.5 miligramos que equivalen a media ampolla, a medio centímetro, no lo olvides. Y si hablamos de reacciones de hipersensibilidad,
La administración será 0.2 a 0.5 miligramos por vía intramuscular y subcutánea. Pero si vamos a hablar de la vía intravenosa será 0.1 miligramos. Y si tenemos los niños será 0.1 miligramos por kilogramo de peso a nivel subcutáneo o intramuscular. Entonces esto es importante analizarlo. Vean que las dosis son muy similares. Hay que tener cuidado con esto. Estas dosis las saqué del libro de Sonder de Nursing Handbook. Son dosis que son muy similares a lo que dice el protocolo de la American Heart Association. Es importante tener en cuenta todos estos protocolos, así mismo como el protocolo del hospital, para analizar y tomar decisiones frente a la administración y prescripción del medicamento frente a la situación clínica que tiene cada paciente. Así que tener mucho cuidado. Entonces, aquí hablemos de cosas importantes frente al medicamento, a los cuidados que debo tener. ¿Cuáles son estos cuidados? Cuando tengo una mujer en embarazo. ¿Por qué? Porque el medicamento pasa a la barrera placentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que va a afectar al bebé. Y por supuesto, si la materno está lactando su bebé, el medicamento también va a pasar a la lactancia, lo que quiere decir que el bebé también estaría consumiendo este medicamento. Por eso a nivel ginecológico a este medicamento se le ha dado una categoría C. Al ser categoría C, quiere decir que va a generar daños teratogénicos a el bebé de esa madre que en ese momento está embarazada o está lactando. Así que tener cuidado. Es importante también decir que el medicamento no se debe mezclar con nada. Desde mi punto de vista y mi experiencia profesional, siempre aconsejo no, en lo posible, no mezclar ningún medicamento así se pueda. Porque siempre va a haber interacción molecular y puede generar que el medicamento se dañe o otros efectos secundarios en el paciente. Si estamos hablando del protocolo de la American Heart Association, ahí no se debe mezclar con ningún medicamento porque pues lo que está indicado para parada cardíaca e investigación es la administración de la adrenalina únicamente para que el corazón se vuelva a activar. Así que tener cuidado con esto. Por supuesto, este medicamento está contraindicado. Aprendámonos las contraindicaciones. Por ejemplo, hipertensión arterial, ¿sí? Hipertiroidismo, glaucoma de ángulo estrecho. Y por supuesto, pacientes que tengan antecedentes o ya tengan alguna lesión a nivel cerebrovascular. Hay que valorar muy bien este paciente, porque en una subida de tensión, que ese es el efecto que genera el medicamento, recordemos que hace vasoconstricción, podemos lesionar un vaso a nivel cerebral y en vez de ayudarle al paciente lo que estamos haciendo es afectarlo. Entonces hay que valorar muy bien el paciente. Como todo medicamento tiene efecto adverso, va a producir acidosis metabólica, fatiga, hiperventilación, dolor de cabeza, vómito y diarrea, entre otros. Estos son como los más frecuentes según la literatura que hoy estamos revisando. Y el efecto tóxico, que es lo más grave, es que el paciente haga una hipertensión severa, que lo pueda llevar a un evento hemorrágico a nivel cerebral, que nos genere otras arritmias de las que ya conocemos y que finalmente el paciente se muera. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se prescribe y se administra ese medicamento para que podamos ayudar a los pacientes y no terminemos en problemas ético-legales. Así que este punto es importante, así como lo dice el título, para que todo salga perfecto dentro de nuestro turno o la guardia que prestamos cuando vamos a urgencias, por ejemplo, o a hospitalización o cuando estamos en la unidad de cuidado intensivo. Y acá es donde tienes que pausar el video y aprendértelo muy bien. Vamos a hablar de las precauciones que debo tener para administrar el medicamento. Primero, este medicamento debe ser administrado por bomba de infusión y por vía central en perfusión continua. No lo olviden. Por supuesto, hay que hacer control de signos vitales, ya que el medicamento puede provocar isquemia miocárdica, angina,
¿Por qué? Porque cuando administramos el medicamento aumenta la demanda de oxígeno del miocardio. Asimismo, también tenemos que administrar oxígeno por vía aérea. También debemos valorar la aparición de taquiarritmias, extrasístoles ventriculares y de la misma manera valorar la perfusión distal. Entonces vayan aprendiendo cada uno de estos puntos porque eso es lo que se hace en la vida real. Ya aprendido los puntos anteriores de las precauciones del medicamento, sigamos leyendo más precauciones. Entonces recordemos que las dosis altas no mejoran la supervivencia ni los resultados neurológicos del paciente, sino por el contrario, puede provocar disfunción miocárdica tras la reanimación. ¿Por qué? Porque el medicamento tiene efectos secundarios. Por eso debemos seguir de manera muy organizada el protocolo del hospital o del American Heart Association para no sentir culpabilidad cuando podemos llegar a afectar al paciente. Yo sé que el objetivo es ayudarlo y ese es nuestro objetivo como profesionales de la salud, pero de la misma reanimación pueden quedar daños. Así que esto es importante para no sentirnos culpables si el paciente llega a morir. Es parte de nuestro trabajo, no lo olviden. Por otra parte, es posible que se requieran dosis altas cuando los pacientes llegan intoxicados o han consumido drogas o alucinógenos. Entonces, por eso el paciente se tiene que valorar muy bien. De la misma manera, cuando se administra el medicamento en una infusión continua, se pueden presentar roncus, sibilancias y estertores. Por eso tenemos que tener nuestro fonendo para auscultar muy bien a nuestro paciente, así que no lo olviden. Se debe valorar la aparición de mareo, dificultad para respirar y taquicardias, que esto está muy relacionado con la valoración de los signos vitales. Y por último, en este apartado, tener en cuenta el protocolo de ACLS. ¿Qué quiere decir eso? Saber o estar entrenados en el protocolo de la reanimación avanzada. Por eso los profesionales de salud debemos tomar este curso y estarlo actualizando. ¿Para qué? Para mirar las últimas investigaciones y poder dar un tratamiento oportuno y de calidad a nuestros pacientes con el fin de salvar sus vidas. Una vez entendida la teoría, pasemos a hacer ejercicios de cálculo matemático para hacer una administración correcta y segura. ¿Qué debemos tener en cuenta? El peso del paciente. ¿Por qué el peso del paciente? Porque puede ser un adulto o un niño. Debo tener en cuenta la presentación del medicamento. Tercero, sabernos las fórmulas. Cuarto, sabernos el sistema métrico internacional. Y quinto, saber un poco de matemáticas para hacer los cálculos, para hallar la dosis correcta, cómo saber hacer el procedimiento para que la administración, como ya dije, sea correcta y no por lo contrario sea tóxica o lesiva que le llegue a generar un daño al paciente o en su defecto la muerte, que ya es una situación de gravedad que nos compromete en problemas ético-legales. Mirando el video acaba de aparecer las fórmulas que nos debemos aprender para hacer la administración de la adrenalina de una manera en infusión continua. Recuerden que este medicamento va en microgramos, por eso debemos aprender a calcular su dosis. Para ello debemos saber calcular primero la constante del medicamento. Por supuesto debemos calcular los centímetros o mililitros que pasarán por hora y asimismo los microgramos, que hará referencia a la cantidad de dosis que fue prescrita por el médico y asimismo la cantidad de dosis que se administrará por hora. Entonces aquí es donde es pausar el video para poder hacer la administración del medicamento. Espero que cuando vieron estas fórmulas no hayan quedado como el emoji. Yo sé que al comienzo nos parece difícil, pero poco a poco una las va aprendiendo. Así que detén, como ya te dije, el video y apréndetelas. La mejor forma de aprender todos estos cálculos es haciendo ejercicios. Entonces hagamos un cálculo sobre este paciente. ¿Qué dice? Atón
de 68 kilogramos se le debe administrar 0.2 microgramos de adrenalina. La pregunta es, ¿cómo realizo el procedimiento? Entonces tengo que aplicar la primera fórmula que vimos. ¿Cómo se hace? Debo coger la cantidad de miligramos y dividirlo por la cantidad en que se va a preparar el medicamento, multiplicamos por 1000 y dividimos por 60. Ya teniendo en cuenta los miligramos del medicamento, que es 1 miligramo, que es lo que viene la adrenalina, pues vamos también a determinar en qué cantidad se va a preparar el medicamento. Normalmente se prepara en 100 centímetros cúbicos. Esos 100 centímetros cúbicos, ¿de dónde salen? Del protocolo que maneja cada institución hospitalaria. Acá tenemos un ejemplo. Por eso cuando estés trabajando o vayas a entrar a trabajar, debes preguntar cuál es el protocolo para la administración de la adrenalina. Y una vez teniendo los cálculos, la respuesta será 1.6. Así que no la olvides porque la vamos a necesitar para el siguiente cálculo. Ahora en esta imagen vamos a hacer el segundo cálculo. Es decir, vamos a calcular los centímetros que van a pasar por hora. Para ello necesito tener en cuenta los microgramos que fueron prescritos por el médico. Vamos a multiplicar por el peso del paciente, que corresponde a 68 kilogramos, y vamos a dividir en la constante, que el resultado fue 1.6. Aquí podemos observar que ya colocamos los datos. Los microgramos prescritos fueron 0.2 por 68 dividido 1.6, dándonos un resultado de 8.5, lo que quiere decir que vamos a administrar 8.5 centímetros o mililitros, recuerden que es lo mismo, por hora. Y para hacer esta administración correcta necesitamos de bomba de infusión, no lo olviden, tengamos cuidado con esto. Observando esta imagen, aquí finalizamos. Tenemos la tercera fórmula que nos servirá para calcular los microgramos. Esta fórmula nos va a servir también para saber si estamos administrando la dosis correcta. Recordemos que el médico prescribió 0.2 microgramos de adrenalina. Esa va a ser la respuesta de este cálculo. Para ello necesitamos los centímetros por hora, que ya calculamos por la constante. Recuerde que los centímetros hora que calculamos fue 8.5, que lo vamos a multiplicar por 1.6 y lo vamos a dividir en el peso del paciente, que corresponde a 68 kilogramos. Observemos. Ahí ya tenemos los valores. ¿Qué nos queda? Coger la calculadora y hacer la operación. Si se dan cuenta, el resultado es 0.2. ¿Qué quiere decir? Que sí le estamos administrando 0.2 microgramos. Es decir, estamos corroborando, analizando que estamos administrando la dosis correcta. Una vez entendido todos los cálculos de las fórmulas, llevemos esto a la vida real. Miremos cómo se hace la preparación. Es importante decir que aquí en el hospital donde yo me encuentro laborando, la mezcla se realiza 90 mililitros más 10 centímetros de adrenalina. Es decir, que vamos a utilizar 10 ampollas. Pero esto es en esta institución. Por eso ustedes deben preguntar cuál es el protocolo de la institución donde van a trabajar. También es importante decir que aquí vamos a preparar la mezcla, pero si la institución maneja otros recursos, compran mezclas ya preparadas. Entonces, aprendamos cómo se prepara y si ya está preparada, cómo se administra. Primero debo tomar el medicamento, ya le dije, tiene que tener 10 ampollas, o sea, 10 miligramos con una relación de 10 mililitros. Luego tomaré una jeringa que puede ser de 5 centímetros o de 10 centímetros, preferible de 10 centímetros. En la imagen estás viendo que es de 5 centímetros. Para poder
agregar la adrenalina al buretrol. Entonces cojo las 10 ampollas y las voy a agregar al buretrol. Cuando yo agregue las 10 ampollas van a quedar 10 mililitros. Y posterior a eso tengo que abrir la llave para agregar 90 centímetros o mililitros de solución salina. Una vez realizada esta mezcla, va a quedar que 100 centímetros equivalen a 10 miligramos de adrenalina. Una vez terminado el procedimiento, es importante recordar que para hacer la infusión debemos tener una bomba de infusión, valga la redundancia. De lo contrario, no se puede administrar, porque recuerde que vamos a administrar 8.5 centímetros por hora con una concentración de 0.2 microgramos según la prescripción del paciente y los cálculos que acabamos de hacer. Así que no lo olvides. Si no has entendido, repite y repite el video, y como ya he dicho y lo vuelvo a decir, hazme pregunta en la caja de comentarios para que aclares tus dudas y no vayas a tener problemas en la administración. Una vez entendido los ejercicios en el paciente adulto, hagamos ejercicios en paciente pediátrico. Dice acá, Kim es una niña de 10 kilogramos de peso que entró en paro. Para sacarla del mismo se le debe administrar adrenalina según la dosis recomendada por el AHA. La pregunta es cómo realizo el procedimiento. Primero tengo que acordarme que la adrenalina viene 1 centímetro por 1 miligramo. Entonces eso es importante. Segundo, sabemos que la dosis es de 0.1 miligramo por kilogramo de peso, como dice el AJA en la parte inferior, ahí lo pueden leer. Lo primero que se hace es calcular la dosis. La pregunta es cómo se calcula. Multiplico los 10 kilogramos por 0.1 miligramo por kilogramo de peso y la respuesta será 0.1 miligramo por kilogramo de peso. Observen que la dosis es pequeña, estamos hablando de miligramos, entonces la debemos convertir a microgramos. Y la respuesta son 100 microgramos. ¿Cómo se hace la operación? Recuerden que 1 miligramo equivale a 1000 microgramos. Entonces, debajo de él debo acomodar 0.1 miligramos por kilogramo de peso. Ahí les coloqué en rojo para que no se van a confundir. Lo que quiere decir que X será igual a 0.1 miligramos por 1000 microgramos, dividido en 1 miligramo. Entonces cancelo los miligramos, hago la operación, hago el cálculo y nos va a dar la respuesta de 100 microgramos, que es lo que le va a administrar al paciente. Esos son los microgramos, es decir, la concentración. Pero nosotros cuando vamos a administrar al paciente administramos líquidos. Lo que quiere decir que a continuación vamos a calcular cuántos centímetros tengo que administrarle al paciente pediátrico. Para hacer este cálculo tengo que coger el miligramo de la adrenalina, que equivale a 1 centímetro, y diluirlo en 9 mililitros de solución salina. Lo que quiere decir que la adrenalina va a quedar diluida en 10 centímetros con una relación de 1000 microgramos. Recuerden que 0.1 miligramo equivale a 100 microgramos. Pero aquí como tengo la ampolla completa va a quedar en 1000. Entonces, recuerden que la dosis del paciente fue 100 microgramos. Entonces los voy a acomodar debajo de los microgramos. Ahí está en rojo nuevamente para poder hacer el cálculo. Entonces, X quedaría igual 100 microgramos por 10, ya recuerden que ese 10 fue que la dilución que hicimos de la adrenalina en 9 centímetros. Y lo dividimos en 1000 y la respuesta es, del paciente le vamos a administrar 1 mililitro. Entonces aquí tienen la conversión. Para que la miren, la analicen. Si no han aprendido, siempre lo digo, háganme preguntas en la caja de comentarios para aclarar dudas. Pero ahora digamos que Kim, la misma paciente pediátrica, está en los Estados Unidos y nos dicen que Kim
pesa 20 libras. Entonces ahí debemos convertir las libras a kilogramos. Recuerden muy claramente que le dije que para pasar las libras a kilogramos debemos dividir 2.2. Y así de sencillo se hace. Cojo las 20 libras y divido por 2.2 y la respuesta quiere decir que Kim en kilogramos pesa 9.09 kilogramos. Y el procedimiento se hará igual que el anterior porque pues ya tenemos kilogramos. Primero calculo la dosis pediátrica según la American Heart Association. Luego pasamos a microgramos y de microgramos calculamos los centímetros que le vamos a administrar a la paciente. Entonces, en este cálculo vamos a ver que aquí le vamos a administrar 90 microgramos. Quiere decir que le vamos a administrar 10 microgramos menos por el cálculo que acabamos de hacer. Si ustedes me preguntan por qué, estos son los protocolos que se manejan en Norteamérica. Y finalmente observe que aquí le vamos a administrar 0.9 mililitros de dosis, ¿cierto? Hablándolo en términos de líquido de mililitros, que esa dosis va a corresponder a 90 microgramos. Vean que el ejercicio es el mismo, solo es un detalle que cambia, pero si sabemos calcular la regla de 3 va a ser muy fácil. Y por supuesto, pues no olvidar la dosis del paciente pediátrico. Ahora realicemos el procedimiento en términos prácticos. Antes de iniciar el procedimiento práctico, hay que recordar que la adrenalina viene 1 miligramo en 1 mililitro. También hay que recordar que 1 centímetro es lo mismo que 1 mililitro. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Debo tomar una jeringa de 10 centímetros. Luego en la jeringa debo agregar la adrenalina. Cojo el centímetro que está en la ampolla y lo introduzco en la jeringa. Lo que quiere decir que la jeringa va a marcar 1 centímetro. Tener cuidado con no regar o desperdiciar el medicamento. Luego a la jeringa le sumo 9 centímetros de solución salina para que la mezcla quede 10 centímetros igual a 1 mililitro de adrenalina. Como usted observa en pantalla. ¿Cómo quedó la mezcla? Como ya lo dije, 1 miligramo es igual a 10 centímetros. O más específicamente, 0.1 miligramo será igual a 1 centímetro. Entonces aquí estoy especificando cuál es la relación que hay entre la ampolla completa y los 10 centímetros de solución salina, o simplemente si tomo 1 centímetro de esa solución, que nos va a equivaler a 0.1 miligramo, que es lo que tendríamos que administrarle a la paciente pediátrica con el ejercicio que hicimos de la paciente. Así que no lo olviden y tengan mucho cuidado. Entonces ya tenemos la teoría, aquí tenemos la parte práctica para que ustedes puedan hacer una administración correcta. Ahora observen en pantalla esta presentación de la adrenalina que la vimos al comienzo. Es de 1 miligramo en 1 mililitro igual, pero dice 1 igual a 1000. Cuando dice 1 igual a 1000, esta es una definición en radio. Quiere decir que es una definición imaginaria, pero realmente es lo mismo. Cuando me dicen 1 en 1000, me están diciendo 1 miligramo a 1 mililitro. Cuando me dicen 1 en 10.000, me están diciendo que ese miligramo está diluido en 10 centímetros, que fue lo que acabamos de hacer, equivaliendo a 0.1 miligramo en 1 mililitro. Ahí 1 en 10.000 ya está diluido. Entonces fue el ejercicio que ya hicimos. Y si diluimos aún más la ampolla, va a quedar 1 en 100.000, que va a equivaler 1 miligramo en 10 centímetros,
lo que quiere decir 0,01 miligramo por mililitro. Entonces, lo que observan en esa ampolla es una expresión en radio, es decir, una expresión imaginaria, pero es lo mismo que decir 1 miligramo sobre 1 mililitro, que fue lo que ya hablamos. Mi sugerencia, aprendas en la fórmula real, por eso ahí les dejo el cuadro, pero hay protocolos, hay compañeros, instituciones que hablan de esta manera. Entonces este cuadrito es muy importante para no ir a cometer errores. Una vez más, pausa el video, repítelo hasta que entiendas. Y vuelvo y lo digo y lo seguiré repitiendo. Pregúntame en la caja de comentarios porque se pueden cometer error de administración de medicamento y nos puede meter en problemas ético-legales. Y después de haber aprendido la teoría y cómo se calcula el medicamento para ser prescrito y administrado, como dice en la pantalla, ahora sí a prescribir y administrar. Así que repite el video muchas veces hasta que entiendas, estés seguro. Nunca hay que ir con miedo porque si tenemos miedo pues vamos a cometer errores y la idea no es meternos en problemas ético-legales. Por último, no queda más que decir que por favor se suscriban, me comenten, me pregunten, compartan, me regalen un like. ¿Y todo esto para qué? Para hacer más contenido para ustedes. Así que recuerda que todo lo que escuchaste aquí te lo dijo el profe Philip con más videoclips. Hasta la próxima. Bye bye. Cuídense mucho. Sigan estudiando.